nos vamos a meter con un tema que sabemos preocupa en muchas familias y es la cuota alimentaria. Momento de subir el volumen y, ¿por qué no, tomar nota de lo que vamos a decir? Está con nosotros ella, que sabe muchísimo del tema y además es muy clara. Andrea Maturanes, abogada, especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Andrea, ¿cómo va? Buen día. Cada vez que venís explotan las redes porque es un tema realmente que nos pide muchísimo que hablemos, que lo reiteremos, porque, bueno, hay tantos casos y cada caso parece ser único, particular, ¿no? Porque tiene sus aditivos, digamos. Para abrir el juego a este tema, Andrea, ¿qué debe cubrir la cuota alimentaria? Muchas veces la consulta es ¿cuánto tengo que aportar? Claro. ¿O qué porcentaje de mi sueldo es el que tengo que aportar? Y yo siempre les digo, el código no dice un número. El código habla de rubros a cubrir con la cuota alimentaria. Ajá. Vamos a partir contándole a la gente que en verdad ambos papás estamos obligados a pagar cuota alimentaria. Papá y mamá. Y que la salvedad que trajo la nueva legislación con la reforma del 2015 era algo que se venía consagrando jurisprudencialmente, que era la valoración de las tareas que hace tanto papá o mamá respecto de los chicos. Esto es el llevarlos al médico, quien se levanta de noche y atiende el niño con fiebre y le da los remedios, sí, el que hace las tareas escolares y acompaña al niño con las tareas escolares, el que lo lleva al deporte, porque eso antes no tenía un valor, ¿sí? Sí. O sea, representaba mucho tiempo para el progenitor o la progenitora que se ocupaba de eso, claro, pero no tenía un valor económico. Entonces eso hoy está consagrado legislativamente, que también es materia a tener en cuenta y es para asignarle un importe o un valor o una importancia dentro de la cuota alimentaria. Partiendo de esto de que yo les decía que la cuota habla de rubros, tenemos lo que yo siempre les digo a mis clientes, el carrito del supermercado propiamente dicho, sí, la vivienda, con todo lo que implica la vivienda, los servicios, los impuestos, las tasas respecto de esa vivienda, la educación, y allí ha habido una ampliación en la legislación porque habla no solamente de la educación, sino de la posibilidad de acompañarlo hasta la obtención de un oficio. Y allí les voy a explicar hasta cuándo se extiende la cuota alimentaria. El tema que tiene que ver con la asistencia médica, la posibilidad de una obra social o de los remedios o de algún tipo de cirugía que habría que ver hasta qué lugar pertenece a los alimentos corrientes y en qué lugar pasa a ser un gasto extraordinario. Lo que tiene que ver con la vestimenta, lo que tiene que ver con el esparcimiento, son todos ítems que nos consagra la legislación y dice, todo esto debe estar cubierto por la cuota alimentaria. Partiendo de esta base que yo les decía recién a ustedes, que ambos papás estamos obligados al pago. Sí. Ahora, nosotros tenemos que la obligación alimentaria se extiende hasta los 18 años, la obligación normal y corriente. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, la gente dice, pero ¿y si el chico sigue estudiando? Si el chico sigue estudiando, igual va a ser hasta los 21. ¿Sí? Sí. Si el chico de 18 no obtuvo un trabajo a los 18 años, que hay cada vez menos chicos que a los 18 años se dedican a trabajar, sino que eligen seguir estudiando, la obligación continúa hasta los 21. Y después de los 21, si no terminó la universidad, sí, puede ser hasta los 25. Ahora, ¿cuándo? Y acá viene una modificación que también trajo la legislación, porque antes era medio como automático. Si el chico estaba estudiando una carrera universitaria y el papá tenía que seguirle abonando la cuota alimentaria. En la legislación actual, y gracias a Dios ha sido como bien comprendido por los jueces esta situación, a ver, sí, vamos a extender la cuota alimentaria hasta los 25 siempre y cuando la carrera que el chico estudie le impida verdaderamente obtener un trabajo. Porque incluso hay carreras hoy que tienen títulos de medio término, ¿sí? Por ejemplo, están estudiando Derecho y hay determinadas facultades que tienen una carrera de medio término que es el procurador. Claro. Entonces, o las tecnicaturas, que después licenciatura. Exactamente. Entonces, a lo mejor a la carrera de medio término el chico ya obtuvo un título que le permite empezar e incluso adquirir práctica,
para lo que va a ser en la posteridad y entonces ya no resulta necesaria la cuota alimentaria, sobre todo porque a lo mejor ese progenitor o esa progenitora alimentante tiene otros chicos más chicos que necesitan mayores gastos respecto de ellos. ¿Sí? Bien. Ahora, por lo general sucede que uno siempre se hace más cargo que el otro. Y siempre está la parte de, y si están con vos, más tiempo. Y si están con vos, más días. Y si yo los veo nada más que los fines de semana. De lunes a viernes, hacete cargo vos, de la comida, de, digamos, esto que estás planteando me encanta porque nos ordena, pero es como en el ideal de los casos. Después vamos a la práctica, usted lo sabe, doctor, y se ríe por eso. Sí. La cuestión no es así, lamentablemente. No, pero sí se puede pedir. Incluso respecto del tema de vacaciones sucede muchas veces. Yo no tengo vacaciones con los chicos. ¿Y usted se va, señor? Sí, yo me voy de vacaciones, 20 días. Y esos 20 días ni siquiera vamos a cumplir el régimen de contacto y comunicación, ni nos vamos a hacer cargo de nada. Y la verdad que lo deberíamos prever económicamente, sobre todo porque los chicos están de vacaciones. Claro. Entonces, los podemos llevar al circo, los podemos llevar al cine, pero con el alimento corriente no podemos hacer todas esas cosas. Claro. Entonces, dejemos previsto. Los chicos nunca van a ir con el papá de vacaciones o excepcionalmente van a salir con ese papá o esa mamá. Cuando me refiero a papá es indistinto. Sí. Con el progenitor, indistinto. Bueno, dejemos pensado, así como podemos dejar estipulado para el inicio de clase un monto extra, ¿sí? Porque se compran uniformes, porque se compran zapatillas, porque se compran más útiles, porque la mochila, porque la cartuchera, porque... Bueno, dejemos programado un monto extra para cuando llegue diciembre, enero, los chicos están de vacaciones. No, yo no los puedo llevar porque no me caben en el auto, porque formé nueva pareja y no tienen buena relación con mi nueva pareja, por lo que sea. Bueno, pero dejemos un monto programado para que el progenitor que se queda o los pueda llevar de paseo o los pueda sacar de vacaciones. Claro. Andrea, yendo por esos caminos, y espero que se entienda bien la pregunta, cuando se arma el proyecto de pareja con hijos o familia, se cae o se llega hacia arriba a un andar por la vida con determinados lujos o no, tal colegio, tal gasto, tal presupuesto para tal cosa. ¿Está bien hacer una readecuación de eso cuando por ahí la pareja se separa, el matrimonio se separa y hay que pensar en la cuota alimentaria o no? La ley nos dice que se debe mantener el mismo nivel de vida que los chicos, que los niños o que los adolescentes o que los hijos tenían cuando vivíamos todos juntos. Ahora, yo siempre pregunto lo mismo. Si la situación económica de una familia baja, viviendo todos juntos, todos nos apretamos los cinturones y decimos, esto no vamos a comprar más tal marca y vamos a bajar otra. Correcto. Sí, bien. Entonces, yo no encuentro cuál es la diferencia si las familias están separadas, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que muchas veces los odios, los rencores, los desengaños se canalizan a través de la cuota alimentaria. Entonces, si esa o ese se fue con otro o con otra, ahora que tenga para darle a los chicos, y uno dice, momento, a ver, son cosas diferentes, no podemos mezclar. La idea sería efectivamente que los chicos no pierdan el nivel de vida que tienen. Ahora, muchas veces sucede que si vivimos todos juntos, los chicos van a una escuela de doble escolaridad. ¿Por qué? Y porque hoy en día las mujeres también trabajamos mucho, entonces por ahí es conveniente, antes de tener personal doméstico en la casa, trabajar horario corrido. A las 4 de la tarde paso a buscar mis hijos y me dedico a ellos. Y bueno, y familias separadas, ¿podemos mantener la doble escolaridad de los chicos cuando a lo mejor una cuota ronda los 15.000, 18.000 y tengo 3? Claro, se complica. Claro, entonces, a ver, a lo mejor le puedo mantener el nivel educativo en un colegio que ya no sea doble escolaridad. Hay nivel pedagógico y educativo en un montón de colegios que no necesariamente son de doble escolaridad. Bien. O muchas veces sucede que los papás, cuando hay buen diálogo, se organizan y dicen, mira, Pedrito y Juan, que ya están en el secundario y que la verdad que ya tuvieron un buen nivel de inglés y todo lo demás, a ellos cambiémoslo, mantengámoslos más chiquitos,
porque de última estos a lo mejor hasta se pueden volver en colectivo. Sí. Entonces, Doctora, pero ¿qué pasa cuando los chicos no son prioridad? Que se da mucho en qué sentido, digo. Esto de bajémosle el nivel de colegio a los chicos o que no vayan más inglés, por poner un ejemplo, no importa. O le paso una cuota alimentaria de 1.500 pesos porque no tengo más, pero sí tengo para irme de viaje all inclusive una semana, Bien. por decir, digo, para que se entienda bien. Ahí es donde los viene el extremos. trabajo de ¿Qué nosotros pasa? los abogados a los efectos de conseguir una mejor cuota alimentaria en un proceso judicial, acreditándole al juez que este señor o esta señora que solamente están ofreciendo 1.500 pesos mensuales tiene todos estos ingresos para pagar esta cuota alimentaria y entonces se peticiona más. Bien. Y ¿Qué algo que pasa, Perdón, sí, sí. no, que tiene que ver, perdón Juan Pichá, con esto cierro, el tema de lo desfasadas que están las cuotas respecto a la inflación, que eso es una queja constante de el desfasaje que hay y lo que cuesta que se suban las cuotas Y allí alimentarias. tiene que ver la manera en la cual la cuota está establecida, ya sea o por acuerdo o por decisión judicial. Cuando la gente trabaja en relación de dependencia, lo ideal es fijar un porcentaje del sueldo, ¿sí? Entonces, de esa manera la cuota se mantiene actualizada respecto del aumento de sueldo, que sabemos en nuestro país los aumentos de sueldo van totalmente desfasados con la inflación, pero al menos logramos ese aumento y de esa manera evitamos judicializar tanto las situaciones, ¿sí? Porque se actualiza automáticamente. Ahora, lo otro que es que porque no están permitidas las cláusulas de actualización, si bien se pactan y si las partes lo han pactado, se respetan, pero no para peticionarlas judicialmente, y es jurisprudencia de nuestra Cámara que no sea así. Entonces, a lo que hemos echado mano por allí para mantener la actualización es al salario mínimo vital y móvil. Fijar como cuota alimentaria un salario mínimo vital y móvil o medio salario mínimo vital y móvil. Entonces, de esa manera, los dos movimientos que hay del salario durante el año nos permiten la actualización de la cuota. Bien, pasa mucho, y sobre todo por ahí con el empleo informal, que muchas familias, cuando la mamá cobra la asignación universal, el padre no quiere pasar plata porque dice, no, vos ya cobrás la asignación, date por pagada o ya con eso recibís más plata que yo, porque para ahí el padre está en la situación informal. ¿Qué pasa en ese caso? Y es uno de los mayores reclamos que hay. La cuota alimentaria debe salir del bolsillo del progenitor que la aporta, ¿sí? Y la asignación familiar o la asignación universal no viene del bolsillo del alimentante, viene del Estado. Por ende, ese papá debe pagar exactamente lo mismo, cuota alimentaria. ¿Cuánto? Y allí va a venir a jugar. Si lo podemos arreglar en una audiencia de mediación, que es una etapa previa a la iniciación del juicio, veremos cuál es la voluntad de este progenitor. Pero si no, y esto es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces con esto del trabajo informal no tenemos prueba concreta. Claro. No hay de dónde cobrar. Sí tenemos muchos indicios. A ver, ¿y eso? Y al juez estos indicios también lo llevan al convencimiento para fijar una cuota alimentaria. El señor no tiene un trabajo formal, Claro. pero se moviliza en un vehículo último modelo. Ah, es de mi novia. Va a cenar a costosos restaurantes. Sí, pero los paga mi novia. Vive en un barrio privado. Ah, pero el alquiler está a nombre de mi novia. Claro. Eso es irreal, ¿sí? Entonces, todos estos indicios al juez le van marcando la posibilidad de, con un conjunto coherente de estos indicios, poder determinar una cuota alimentaria conforme al nivel de vida que el papá tiene. Sí, y te lo complico un poquito más, Andrea, cuando no hay indicios, cuando hay mucho trabajo informal, cuando hay mucho trabajo en negro y sucede que no hay de dónde cobrar y por ahí el papá no va a restaurantes lujosos, no hay manera de seguirlo y de proporcionarle al juez no puede indicios. realmente a veces, Claro, porque... pero bueno, hay un dinero y cuesta por allí reconocer las entradas de este Les voy a efectivo. contar algo que sucede mucho. La gente de menores ingresos en lo que tiene que ver con el trabajo informal son los mejores pagadores. Oh. Es el papá que se preocupa porque su hijo tenga zapatillas para ir a la escuela y que no vaya con los deditos afuera. Es el papá que se preocupa de que el chico tenga el guardapolvo blanco para arrancar la escuela primaria.
Si no fuese así, la ley actual, el deber alimentario está siempre. Así la gente no tenga ningún tipo de trabajo que uno le pueda aprobar. El deber alimentario existe igual. Si traje un hijo al mundo, lo debo mantener. Y lo que sí nos ha traído esta ley son muchas herramientas a los jueces para poder obligar al deudor renuente, que antes no las teníamos. Esto es no solamente la prohibición de sacar el carnet de conducir, sino la prohibición de entrar a un estadio de fútbol, la prohibición de practicar determinado deporte del cual el señor uno sabe que es fanático, innumerable cantidad de medidas y de herramientas que el juez tiene para doblegar la voluntad del deudor y que pague su cuota alimentaria. Andrea Maturana, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Abogada Muchas gracias. especialista en Muy amables. Derecho de Familia. Gracias, Muchas Andrea. gracias.